Gloria al Señor. Hermanos amados, por fin podemos retornar con los estudios, el internet se ha estabilizado y gracias al Señor, pues podemos volver a estudiar la palabra. Nos toca estudiar Números capítulo 31 y quiero recordarte lo que vimos en el capítulo 30. Vimos la ley de los votos, vimos que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. ¿Y por qué es mejor no prometer? En primer lugar, porque toda promesa que hagamos a Dios deberemos cumplirla. Si no tienes la seguridad, si no tienes el recurso de poder cumplir algo delante del Señor, no te comprometas, no lo hagas. Porque toda promesa que hagamos a Dios la vamos a tener que cumplir y porque cuando hacemos esto, involucramos a otros y a veces arrastramos a otros en nuestro pecado. Pero además de eso, eh, el hacer votos a Jehová genera una responsabilidad ineludible. Dios te va a demandar aquello que le prometiste. Eh, bueno, ahora vamos a ver un poco el principio de la entrada a la tierra prometida. Y dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Amén. Miren, toca el tiempo de traer la tierra prometida, pero Dios quiere ejecutar venganza en los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Bueno, había una confederación de reyes, eran como unos 4 o 5 reyes, ya lo vamos a ver después. Y estos, mediante diferentes situaciones, habían tenido un problema con Sur el madianita, por ejemplo. Eh, los madianitas habían estorbado de diferentes maneras a Israel. Pero una de las cosas que marcó yo creo que fue la gota que derramó el vaso de esta venganza, fue que Balac contrató a Balaam, un profeta de Jehová, para que maldiga a Israel. Y vino y trató de maldecirlo por 3 ocasiones y no pudo. Entonces Balaam le dejó un encargo a fin de obtener el dinero que le había ofrecido Balac. Balaam le enseñó, le dijo, mira, la mejor manera es hacer que ellos mismos se maldigan. La mejor manera es que tus mujeres coqueteen con ellos, que se mezclen con ellos y que los insten a adorar a otros dioses. Entonces sí, Jehová se va a enojar con ellos. Y la treta dio resultado, el consejo perverso dio resultado. Y entonces en un día murieron como 24.000 personas por causa de ese pecado, porque se fueron mezclando de a poco las de Peor y las de Petor, mejor dicho, se fueron mezclando con los varones de Israel y viceversa. Algunos varones tomaron mujeres. Entonces el asunto es que hubo una ofensa grave a Jehová. Hubo un pecado grave de toda la nación. Y tanto así que el pecado ya lo cometían a vista y paciencia de todos. En determinado momento el sacerdote Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, vio que habían personas, uno de los de Israel vino con una madianita y en delante de Moisés y de todo el mundo se metieron a su tienda y empezaron a fornicar y él fue y los lanzó. Y con eso se paró la mortandad. Eh, bueno, eso fue un hecho terrible delante del Señor. Y el Señor entonces ahora hace 2 cosas
Y quiero que mire una cosa que yo aprendo de aquí, mi amado, es que cuando Dios manda algo, no hay que mirar el resto de las circunstancias, simple y sencillamente hay que obedecer. Me gusta mucho la actitud de siervo de Moisés, porque el Señor le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayan a la guerra contra Madián y después te vas a morir. Y no veo un Moisés llorando, no veo un Moisés lamentándose, no veo un Moisés quejándose, no veo un Moisés que como hizo Ezequías se dé la vuelta hacia la pared y diga, Señor, yo me he portado bien. No, simple y sencillamente está aceptando la voluntad de Dios. Sabe que cada minuto que pasa, sabe que cada día que pasa, Él se acerca al momento en que Él va a morir. Porque en el versículo 1 le dice, te vas a encontrar con tu pueblo. Y se centra en la orden y no en el resto de las circunstancias, porque a la hora de la verdad, la vida y la muerte tuya y mía están en las manos del Señor. Entonces, debemos preocuparnos. Me mandaron un video de un predicador que no me gusta mucho, pero hoy me gustó lo que compartió. Él generalmente es romántico y manda cosas de los hombres a las mujeres, de las mujeres a los hombres. Pero hoy hablaba de hacer lo importante, o preocuparnos o ocuparnos de lo que realmente nosotros estamos en condiciones de solucionar. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés decidió ocuparse de aquello a lo que Dios le mandaba y de su vida se encargaba Dios. Bueno, pues miren cómo se desarrolla esto. Voy a poner aquí Moisés ordena la batalla como según y conforme Dios lo ha ordenado. ¿Cómo fue esto? Así dice, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Ok, voy a poner aquí 1000 de cada tribu. ¿Qué más? Dice, así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Ah, qué interesante. Los sacerdotes fueron también a la batalla. Luego dice, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel, perdón, hasta ahí. Y también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. 1 hasta el 8. Quiero ponerte en contexto. Vayan y peleen. Salen 11.000 salen con armas de guerra. 1000 van con armas espirituales. Ahora, hermanos, se habla en este tiempo mucho de guerra espiritual la gente se ha empoderado y que venga el demonio más perverso, igual no le tenemos miedo a los hijos de Dios. Y hay una falsa autoconfianza, peligrosa, por cierto, porque si usted mira aquí en esta guerra, lo que fue a hacer Finés, por cierto, este Finés no es el hijo de Aarón que murió, este Finés es el hijo del hijo de Aarón, sería el nieto de Aarón. Y este Finés, y las otras personas con las que fue él a la guerra, no fueron a pelear, ellos fueron a alabar al Señor. ¿Sabe?
sacerdote tiene como función atraer la atención de Dios hacia los hombres y atraer la atención de los hombres hacia Dios. El sacerdote es como un mediador. Entonces, lo que estaba haciendo Eleazar era adorando a Dios para que la presencia de Dios acompañe en la batalla. Y mientras tanto, cada tribu hacía lo que tenía que hacer. Cada uno cumple su función en el cuerpo del Señor. Ahora, van y hacen tal y como Moisés mandó. Bueno, lastimosamente, hacen casi tal como Moisés mandó. Ellos han ido, han peleado, Jehová ha peleado con ellos, Jehová ha peleado por ellos. Una cosa que me impresiona es que eran varios los reyes. Dice, pelearon, mataron entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Pero además de eso, mataron también, dice, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Este perverso, al que Dios le había dado varias oportunidades para que se arrepienta, y no lo hizo, y en lugar de eso, viendo que no podía maldecir al pueblo de Dios, y motivado por la codicia del dinero, enseñó cómo corromper al pueblo de Dios. Ahora muere. Piensen esto. El creer que soy de Jehová. Te lo voy a poner en un contexto de este tiempo. El creer que soy de Cristo no determina que soy de Cristo. El creer, lo que determina que soy de Cristo es el ser de Cristo. Yo puedo pretender ser un gran teólogo y no lo soy. Simple y sencillamente soy un estudiante de la palabra. Pero yo me puedo creer y puedo encontrarme algún día con un gran teólogo y ese gran teólogo puede avergonzarme con el conocimiento que él tenga. Entonces, mis amados, ¿qué es que estas personas que pretenden ser, no pueden parar este virus? Lo paradójico es que estas personas que aún hasta cobran para so pretexto de que pueden solucionar algo, no consiguen hacerlo. Entonces, hermanos, no se trata no se trata de algo que ha venido sucediendo en los últimos años, que es autoconfianza. Porque en los últimos años lo que hoy se llama iglesia ha inyectado dosis grandes de autoconfianza en el pueblo de Dios. Y esto no, la fe no se trata de eso. La fe se trata de depender de Dios. Usted necesita depender de Dios. Usted no ha sido llamado al reino de los cielos para usted ser independiente, para usted actuar de acuerdo a como le parezca. A usted no le han dado un don para que usted use ese don como a usted le parezca. No, a usted se le ha delegado algo. Y para realizar ese algo y ejecutar ese algo, usted tiene a alguien que debe dirigirlo y ese es el Espíritu Santo. Lastimosamente, estos que hablan como tipo Balaam, que van por el dinero, osan en hablar y decir, el Espíritu me ha mostrado, el Espíritu me ha dicho, el Espíritu me ha mostrado en visión. Y están predicando cosas que son totalmente contrarias a la Biblia. Mis amados, eso fue lo que pasó con Balaam. Balaam se torció. Y al torcerse, no solo ofendió a Jehová, sino que se apartó de Jehová. Mire que Dios le había hablado a través de ángeles. Dios le había hablado a través del ángel. Y a pesar de ello, este hombre que pretendía ser, pues dejó de serlo. Entonces, mis amados, retomando el tema, Moisés llama a la batalla como según y conforme Dios lo ha ordenado. El pueblo obedece, van 1000 de cada tribu. De parte de los sacerdotes va Eleazar, me imagino que con otras personas más, perdón, va Finés con otras personas más. Y entonces ahí usted tiene, van a la batalla. Grandioso, destruyeron 5 reyes, mataron a Balaam. ¡Wow! Se hizo una muy buena campaña de guerra. El único problema es que fue casi perfecta.
Y de una de las cosas que más tenemos que cuidarnos usted y yo es de eso, de lo casi. Cuando Dios dice, deja esto, es dejarlo por completo. Cuando Dios dice, apartate de esto, es apartarte por completo. Cuando Dios dice, destruí esto, es destruirlo por completo, mi amado. No es quedarse con ciertos lazos. Y mire, están volviendo y ha salido el pueblo a recibirlo. Y dice en el versículo 8, mataron también de los muertos a los reyes de Madián. Y en el versículo 9 dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Miren, qué importante que es seguir las instrucciones correctamente, pero qué importante también que es conocer a Jehová. Este error, este mismo error que cometen el ejército de Israel, lo comete más adelante el rey Saúl. Y lo cometen todos los israelitas más adelante, continúan a fallar. Continúan equivocándose con este mismo error y por eso lo quiero recalcar. No destruyeron por completo. No destruyeron por completo. ¿Sabe qué guardaron? Lo que le pareció bien a sus ojos. El botín estaba perfecto. Ellos habían peleado y estaba perfecto. Voy a poner aquí aunque Moisés ejecutó y envió como Dios había mandado, el pueblo o el ejército falló. Falló y voy a poner en un pequeño gran detalle. Versículo 9 en adelante. Mire, vayan y destruyan, vayan y maten. Ellos van, lo hacen, pero lo que fue bueno a sus ojos, ellos lo guardaron. ¿Qué guardaron? Fíjense lo que guardaron. Dice, a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Había un problema aquí, y es que las mujeres madianitas eran exageradamente atractivas. Eran menos decorosas que las mujeres de Israel. Estaban acostumbradas a servir a otros dioses cuyos cultos estaban basados en el sexo. Y entonces eran mujeres sensuales, eran mujeres provocativas. Pero por si esto fuera poco, esas eran las mujeres que provocaron el pecado y la mortandad de aquel día de los 24,000. Entonces, los hombres las han mirado, las han visto atractivas y las han tomado como parte del botín y las traen. Entonces salen, dice, y trajeron el versículo 13, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés. ¿Por qué se enojó Moisés? ¿Cuál era el problema? Oye, vienen este montón de mujeres atractivas, sensuales, con otras costumbres. Lo que va a acontecer es que van a corromper nuevamente al pueblo. Van a corromper nuevamente a los varones de Israel. Van a provocar otra vez el pecado en la casa de Israel. Entonces Moisés da una orden. Voy a poner aquí
trajeron a las atractivas y sensuales mujeres de Madián. Yo me imagino que eran exactamente como las mujeres que militan según este mundo en este tiempo. Maminga de bonitas, sumamente atractivas, pero exageradamente peligrosas. Porque ese tipo de mujeres son las que apartan el corazón de los hombres y los hacen arrastrarse en pos de ellas en lugar de adorar a Jehová, en lugar de obedecer a Jehová, en lugar de atender a Jehová. Es triste cuando vemos un siervo del Señor, por ejemplo, que se enrola con una mujer que no es del Señor. Acontece con los músicos, acontece con predicadores. De repente aparece esta mujer que no es creyente, que no vive conforme a lo que la Biblia manda. Y usted ve, y el siervo es reducido a un bocado de pan. Y de aquí a poco se aparta, no tiene ganas de ir a la iglesia, no le gusta, está disfrutando ahí el pecado, pero no se siente bien, y va a la iglesia y tampoco se siente bien, y comienza una disyuntiva, y claro, la razón es una sola, y es que te has vuelto en contra del Señor. Entonces, trajeron a las atractivas y sensuales mujeres de Madián, y el propósito no era, bueno, estas van a ser nuestras criadas, no, el propósito era, qué buen provecho podemos sacar de este botín. Moisés la miró y se enojó. Dice, se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y les da una orden que yo creo que es como cuando nosotros le decimos a un muchacho del ministerio que comienza a enamorar con una inconversa y le decimos, tenés que cortar esa relación. Esto era parecido. Fíjese lo que le dice. Le dice, matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Moisés ordena ejecutar la orden incluyendo aquello que parecía atractivo del botín. Usted me dirá, pastor, pero qué terrible, porque mandó matar niños. Sí, estos niños eran niños que luego a la postre harían guerra con ellos. Y aquí se trataba de destruir a estos, la influencia de estos pueblos en contra del pueblo de Dios. Interesante porque dice, matad ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Fíjese que Moisés, acuérdese que acuérdese que las mujeres en esos tiempos tenían la fortaleza de que ellas eran madres de naciones. En aquel tiempo no era como ahora, que las mujeres se avergüenzan de tener hijos y las otras mujeres las menosprecian por tener hijos. No, en aquellos tiempos, y si tan solo entendieran las mujeres de este tiempo, una nación se hace fuerte por la cantidad de hijos que tienen las mujeres. Una nación se hace fuerte porque por la cantidad, un hombre es solo y queda solo, pero una mujer procrea, aunque lo hace con un hombre, procrea hijos y eso hace que crezca la nación. Hay países donde están rogando ahora para que uno se vaya a vivir ahí con su familia y procree y tenga hijos, etcétera, etcétera, porque son países que están muriendo, son países que por su propia sabiduría y por su inteligencia
han empezado a autodestruirse. Qué tontería. Bueno, vuelvo con lo nuestro. Dice, pero a las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Está diciendo Moisés, maten a las que ya están corrompidas, maten a las que ya han tenido relaciones y maten a los hijos de ellas. Pero a las niñas que son vírgenes, déjenlas vivir. Y dice, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Moisés ordena ejecutar la orden, incluyendo aquello que parecía atractivo. Perdón, voy a ponerlo más decente esto porque está... Destruir toda posibilidad de que prevalezca Madián, incluyendo aquello que parecía atractivo del botín. Te estoy hablando de las mujeres, ¿verdad? Ahora sí quedó más decente. Moisés ordena que a las niñas entre paréntesis, por cuanto eran vírgenes, no se las destruya. Dejen a las niñas. Esas niñas pueden ser útiles aquí. Entonces, a ellas no las maten, déjenlas vivas. Y luego dice, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y de utensilio de madera. Voy a poner aquí. Moisés ordena que se purifiquen los soldados y el botín. Perfecto. Moisés ordenó la batalla como según y conforme Dios lo había ordenado. Y aunque Moisés ejecutó y envió como Dios había mandado, el ejército falló en un pequeño gran detalle, y ese pequeño gran detalle fue que no tuvieron la actitud correcta para con todo lo que era enemigo en realidad. Bueno, ahora yo quiero que usted mire una cosa interesantísima aquí. Dios los mandó, Dios peleó con ellos, Dios los guardó, Dios los cuidó, pero encima de eso Dios les dio botín. Cuando Dios nos manda una batalla, Él es quien pelea por nosotros. En la batalla dependemos de Jehová, en la batalla dependemos de Dios. O ahora en nuestro día a día, en nuestra vida, trayéndolo a nuestro tiempo, en nuestro día a día dependemos de Cristo. En los momentos difíciles dependemos de Cristo. En los momentos en que fallamos dependemos de Cristo. Toda tu vida y la mía se trata de dependencia. Lo que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario, en primer lugar, esclavó el acta de los decretos que había, de maldiciones que habían en nuestra contra. Todo lo que había en tu contra y la mía fue destruido en la cruz del Calvario. Nadie va a poder venir y decirte acerca de tu vida antes de Cristo. Nadie va a poder venir a reclamarte o a incriminarte por algo, porque Cristo ya pagó. Tampoco nadie va a poder venir a incriminarte por un pecado que cometiste y del cual te hayas arrepentido. Cristo murió por todo pecado del cual nos arrepentimos. Tú eres un bendito de Jehová, si de verdad eres hijo de Dios, eres un bendito de Jehová, has sido perdonado. ¿Sabes? Ha sido solucionado tu pasado. No hay pasado malo ya en tu vida. Estás siendo solucionado en tu presente. Dios está sacando todas esas cosas que te impiden
tener una comunión perfecta con Él. Dios te está haciendo un ciudadano del cielo. Eres un ciudadano del cielo, has sido llamado ciudadano del cielo. Dios ha enviado su Espíritu Santo a tu vida y su Espíritu Santo te está guiando. Su Espíritu Santo, o lo hago pregunta, ¿te está guiando? Porque si el Espíritu Santo te está guiando, lo primero que estás descubriendo antes de encontrar poder en ti y que tú eres el pipiripao de los poderosos, es que tú estás encontrando tu pecado, tú estás descubriendo tu pecado, tú estás conociendo tu pecado. Tú estás entendiendo tu pecado y tú estás huyendo de tu pecado. Hermano, maravilloso. Así que en este tiempo, la batalla es depender. La batalla es por la fe, la batalla es por seguir creyendo. Fe es creer. No es creer que lo que yo quiero va a funcionar, es creer que lo que Dios dice va a acontecer. Entonces, la batalla en este tiempo es depender de Dios. Y Dios nos ayuda en eso, está el Espíritu Santo. Dios nos ayuda en eso, está su palabra, podemos conocer el carácter de Dios, podemos entender el carácter de Dios, podemos conocer cómo Dios reacciona en las diferentes circunstancias. Estamos conociendo el carácter del Padre a través del Antiguo Testamento. Entonces, mi amado, tú y yo, si realmente ponemos atención, prestamos atención a lo que dice la palabra y dependemos de Cristo, somos más que vencedores, más que vencedores. Bueno, entonces aquí fueron a pelear, verás que quien peleó fue Jehová, aunque ellos tuvieron que ejecutar, y verás que Jehová los guardó. Pero además de eso, verás que Jehová les da botín. Dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá que purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Moisés ordena que se purifiquen los soldados y el botín. Voy a poner aquí. Hubo instrucciones de Dios respecto de la purificación. Hermanos, una cosa importantísima. Vino y habló, dice aquí que habló el sacerdote, ¿verdad? Y dijo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Viene y da una ordenanza de purificación, pero si ustedes se dan cuenta, no está diciendo ninguna cosa nueva, solo está dando la orden y está instruyendo para aquellos que no lo tenían claro. No es que el Señor ha inventado otra cosa, no, el Señor ya tenía preestablecido cómo deberían purificarse. Todo lo que soporta el fuego, por fuego, lo que no, por agua. Esa era la manera de purificarse y de santificarse. Entonces, no estaba inventando cosas raras el sacerdote, sino estaba obedeciendo aquello que Dios había ya estipulado antes. Acuérdense que ya ellos tienen la ley, acuérdense que ya ellos han recibido de parte de Dios instrucciones, acuérdense que ya ellos conocen, ya tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces lo que está haciendo es mostrarles cómo se iban a purificar, ¿verdad? Ahora, Dios, te dije, Dios mandó, esto va a ser hasta el 28. Esto va a ser hasta el versículo 24, perdón. Ok. Y el tercer punto es, quiero que miren algo precioso aquí. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas.
De la mitad de ellos los tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Aquí Dios les habla porque hay algo que no estaba establecido de antes. ¿Qué hacer con el botín de guerra? ¿Cómo tomar el botín de guerra? Entonces, lo que va a hacer el Señor es dar una instrucción. Voy a poner aquí, Dios da instrucciones respecto del botín. Fíjense que el Señor está interesado en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Fíjense que Él nos da la victoria, Él nos permite recoger el botín, pero aún en eso debemos depender de Él. No es como querramos. Dios siempre tiene instrucciones, Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios está aquí salvaguardando que no hayan problemas, está salvaguardando que los hombres no vayan a terminar a lo mejor peleando por botines, etcétera, etcétera, y da una instrucción. No voy a profundizar en la instrucción, pero quiero que miren que es importante aún repartir las bendiciones bajo el consejo de Dios. Hoy Dios tiene el Espíritu Santo. Si hay algo que no entendemos, si hay algo que no conocemos, si hay algo que no sabemos cómo actuar, necesitamos preguntarle a Dios. Y lo hacemos hablando con el Espíritu Santo y procurando en la palabra, porque los principios establecidos en la palabra funcionan para nosotros hoy en día. Ahora miren, dice, y fue el botín, el resto del botín, versículo 35, que tomaron los hombres de guerra 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, eran 32,000 mujeres. Mire la cantidad de gente que traían. Y acuérdese, ¿cuánto era el ejército? 11,000 personas y de parte de los sacerdotes 1,000. Y la mitad de la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72, de los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Ok, voy a poner aquí abajo. Trajeron las ofrendas de la manera que Dios lo estableció. Yo lo que quiero hacer mucho hincapié aquí es, y quiero que usted mire, es que lo hacían como según y conforme Dios mandaba. Y si no lo hacían así, había peligro de un inminente problema posterior. Pero quiero mostrarle algo más aquí. Dice, vinieron, versículo 42. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500 y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de los millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda a cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,700
50 ciclos, más o menos unos 11.000 kilos de oro en alhajas. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. ¿Qué es lo que te quiero mostrar aquí? Hermano, hay una infinidad de conflictos en medio de la iglesia del Señor respecto de las ofrendas y de los diezmos. Hay los que exageran, manipulan y piden y le quitan al pueblo el dinero. Hay los otros, los que están del otro lado y empiezan a pelear en contra de los que piden diezmos y ofrendas. Hay los que quieren disponer de los diezmos y ofrendas y dicen, no, no, eso hay que tomarlo y dárselo a los pobres y tienen sus ideas. Pero ¿saben qué? No hay cosa más maravillosa que hacer las cosas de acuerdo al orden que Dios envió. ¿Por qué en la iglesia cristiana evangélica se pide diezmo? Este es un asunto de ley. No, vemos que es un privilegio de parte de Dios para con su iglesia el bendecir a Dios le da el privilegio de ser bendecidos para que ellos puedan colaborar en su casa. Hermano, si tú no diezmas, si no sientes en el corazón diezmar, no lo hagas, porque la Biblia dice que nadie dé con tristeza de corazón, ni por codicia, ni nada de eso. Pero si tú entiendes este principio, es bueno que tú diezmes, es bueno que tú lleves la décima parte al alfolí. ¿Por qué se pide la décima parte? Porque así es como Dios sustentaba el templo en ese tiempo. Y en este tiempo hay gastos que se efectúan. Ahora, lastimosamente hay quienes exageran y empiezan a presionar y sacan dinero aún del que no tiene deseos de dar y aún del que no tiene posibilidades de dar y los manipulan y los presionan y malditos sois con maldición. Eso es un error. Nuevamente te digo, el diezmar a Dios es un privilegio. Es una obligación implícita en la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que antes era un mandato para conseguir algo, ahora es parte de tu naturaleza. Si antes el pueblo de Israel de lo que recibía tenía la obligación de dar a Dios, hoy en día, si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú tienes en tu corazón una necesidad de colaborar a la iglesia. Hay esa necesidad y es bueno que lo hagas. Lo mismo acontece con las ofrendas. Estoy agradecido con Dios y traigo de lo que Él me dio. Pero aquí hubo algo más, porque ellos dieron conforme Dios mandó, ¿verdad? Pero hay algo más. El corazón de ellos quedó satisfecho con esto. Fíjense, habían razones. No murió uno solo de los del ejército de Israel. No murió ninguno. Pero además de eso, ellos han vuelto con bien, no han vuelto heridos, no han vuelto lastimados. Han vuelto con botín y con bastante botín. Fíjense que los hombres tomaron la decisión, ellos por su propia cuenta y por los corazones satisfechos, de traer un extra. Qué linda esa actitud. Qué lindo, hermano, que cuando Dios te bendice, tú tengas el anhelo, el deseo. No para decir, ay, es que si no doy, Dios, la próxima vez Dios no me bendice, porque eso sería un error, eso sería paganismo. La generosidad de corazón proviene de un corazón satisfecho. Y un corazón satisfecho es aquel que ha entendido el Evangelio, que vive el Evangelio y que está viviendo como, según y conforme Dios lo establece. Cuando tu corazón es para Dios, amado, tus bienes son para Dios. Y ahí sentirás el verdadero gozo de dar y descubrirás lo maravilloso de que Dios, el Dios Todopoderoso, que no necesita nada de ti, te permite ayudar en su obra. Pero además de eso, Él te sustenta, Él te provee, Él te da. Cuando estás necesitado de donde menos aparece, Él te provee. Ese es tu Dios y el mío. Esto es una cuestión de confianza. Ofrendamos, diezmamos y damos ofrendas especiales
porque nuestro corazón está confiado en Dios, porque nuestro pensamiento persevera en Dios, porque nuestro corazón está satisfecho en Dios, porque nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro ha sido arreglado en Dios, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Si nos matara nos hace un favor, porque la peste, la enfermedad no nos aparta de Dios, nos acerca a Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Entonces, mis amados, yo quería mostrarles aquí, y con esto cierro, trajeron ofrendas extras a las que Dios pidió como una muestra de agradecimiento para con Él. Sí, qué lindo, Dios me dejó quedarme con la mayor parte del dinero, qué lindo, pero de ahí de esa mayor parte yo quiero darle algo extra al Señor. Yo quiero, mi corazón anhela darle algo extra. Qué bonita la actitud de ellos. Tres cosas vimos hoy. La primera, se ordenó una batalla y en esa batalla lo hicieron como según y conforme Dios mandó y fueron a la guerra como según y conforme Dios mandó. Ahora, aunque se les dio instrucciones precisas, el pueblo falló. Pero aunque el pueblo falló, Dios no falló. Y lo maravilloso de esto es que aunque el pueblo falló, Dios corrigió al pueblo, ¿verdad? Y la tercera cosa es que volvieron de esta batalla con botín y los corazones quedaron agradecidos, Dios los guardó, los cuidó y quienes recibieron el botín como agradecimiento, aparte de dar la ofrenda obligatoria, dieron una ofrenda extra, corazones satisfechos. El anhelo de mi corazón es que Dios llene tu vida en estos días de manera tal que tu corazón quede satisfecho, de manera tal que tú no estés preocupado, que tú te preocupes por hoy estar lleno del Espíritu Santo, por hoy estar buscando de la presencia del Señor. Y que no te preocupe el fin de mes, que no te preocupe el mes que viene y los meses que vienen y la crisis que viene, porque con toda seguridad Dios ya tiene la provisión para ti. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Acuérdate, el Señor es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma y te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. La muerte no, si te mata, te hace un favor. Así que yo me imagino que te está huyendo la muerte porque la muerte es tu enemigo. Y si te mata te hace un favor. Entonces tu enemigo no quiere hacerte un favor. Aférrate del Señor. Asegúrate de que eres un verdadero hijo de Dios. Asegúrate de que eres del pueblo de Dios. Búscale. Si quizá tienes dudas, busca un sector en tu cuarto, tírate de rodillas. Y pídele que Él sea de verdad tu Señor y Salvador. Pídele que Él de verdad se glorifique en tu vida. Pídele que de verdad no quede sombra de duda en tu corazón de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Y acuérdate, no se trata de qué tan poderoso eres tú. Se trata de qué tan débil te muestras tú y qué tan poderoso se muestra tu Dios en ti. Ese es el principio del Evangelio. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro. Oremos. Señor, gracias por este estudio de números y Señor, yo te pido que amplíes en nuestros corazones el conocimiento de tu verdad. Y Señor, que podamos ser cristianos de verdad, no pretenciosos, dependientes de ti, que cumplen tus instrucciones a cabalidad y que Señor se gozan por cada cosa buena que tú les provees. Señor, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.